noches y bienvenidos a otro Wellness Talk. Gracias por estar aquí nuevamente, como todos los martes. Gracias por acompañarnos en este camino de bienestar hacia descubrir nuestra mejor versión, conocernos mejor y conectar más con nosotros. Hoy tenemos una charla demasiado espectacular. Vamos a hablar sobre cómo cerrar ciclos emocionales, cómo dejar el pasado atrás y decirle que sí a nuestro presente y a todas las maravillas que nos esperan en el futuro. Va a estar brutal y no van a imaginarse de dónde es que nos inspiramos para poder tener este tema hoy. Nada más y nada menos que de la famosísima canción de Shakira, que habla de cómo ella cerró su ciclo con su relación anterior y que ahora factura, ya no llora, sino que factura. Entonces, una de las cosas que nos llamó la atención fue qué tan cerrado realmente está ese ciclo y qué tan cierto es eso de que a través de la música, de solo escribirla, ya canalizaste toda esa energía, todas esas emociones, cerraste realmente ese capítulo. Entonces, eso es una de las cosas que vamos a estar tocando hoy, que es súper interesante, porque realmente cuando uno pasa por una situación de duelo o una situación de trauma, ¿cómo realmente cierras esa puerta? ¿Cómo realmente dejas ese hecho en el momento, en el tiempo en el que pasó y sigues moviéndote hacia adelante? Entonces, bueno, les voy a contar un poquito de quién nos va a acompañar hoy. Estoy muy contenta de que ella haya accedido a acompañarnos hoy en día. No saben cómo la he perseguido para que hablara con ustedes, porque sé que su mensaje es muy poderoso y lleno de sabiduría. Hoy vamos a hablar con Mónica Alegre. Ella es psicóloga clínica, es especialista en salud integral, pero ella se dedica a brindar psicoterapia a adultos. Es una de las coaches y psicólogas que trabaja también con nosotros en Panamá Wellness. Ella es fundadora de Sense Clinic acá en Panamá. Entonces ella, ahorita les va a contar un poquito de su experiencia, pero ella se autodenomina como una persona multiapasionada. Es una persona que tiene una mente muy activa y necesita crear. Y yo creo que hoy, al escucharla hablar, se van a dar cuenta del potencial que hay aquí con una sola charla con Mónica, todo lo que van a poder sanar. Entonces, sin más, ya la veo que ella está por aquí conectada. Vamos a ir sumando. A querer casi que tener consulta en vivo acá con Mónica. Entonces, vayan dejando sus preguntas en el chat box de preguntas y las iremos respondiendo en la medida que vamos terminando la charla. Hello, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. hello. Bien, gracias. Qué Gracias, contenta gracias, estoy de gracias estar. por estar acá. Ahí estaba dando un poquito del intro de dónde nos inspiramos para hablar de este tema hoy. No sé si llegaste a escuchar esa parte, pero bueno, les contaba que fue por todo el tema de la canción de Shakira y a ver que si en realidad uno cierra ciclos solo con escribir un par de líneas y tirarlas al mundo. Pero bueno, no me quiero adentrar mucho en esa parte, que sé que es exciting, pero cuéntanos un poquito quién eres tú, quién es Mónica, qué te llevó a estudiar psicología, cómo fundaste Sense, y de ahí fluyamos. Ok, bueno, yo estudié psicología, me especialicé en psicología clínica. Siempre quiero saber, siempre estoy estudiando, siempre quiero buscar maneras de ayudar mejor y más a más gente. Eh, Tengo montones de certificaciones y cosas que siempre estoy buscando. Mi approach a la salud mental es desde una perspectiva holística, ¿sabes? Muy desde la ciencia, de la psicología y también de otras cosas y de otros lados de los saberes humanos, el yoga, el arte. Me encanta la arteterapia, he estudiado cursos de arteterapia, eh, hice un profesorado de yoga, porque todo eso suma, todo eso ayuda. No, yo no veo al ser humano como una sola cosa, ¿sabes? O sea, somos seres multidimensionales y todo lo que no haga daño puede sumar, que es muy importante la parte de que no haga daño, porque a veces nos vamos por otros lados
cuando primero necesitábamos algo puntual, como algo de salud, y entonces esas cosas sí pueden hacer daño. Pero, pero mi approach desde una base científica es Y es que en efecto, multidimensional. nosotros somos seres integrales, por eso a mí me encanta ser advocate de lo que es el bienestar integral, porque está todo correlacionado. Y si tú tienes una pieza en desbalance, te va a desbalancear las demás. Entonces la idea es mantenerlo lo más integral, lo más multidimensional, como tú dijiste, lo más balanceado posible. Porque, a ver, somos físicos, somos emociones, somos mente, somos social, somos ambiente, somos financieros, o sea, somos nuestras finanzas, somos muchas cosas. Y todas te impactan, o sea, son como un efecto dominó hasta cierto punto. A la que tienes desbalanceada te va a afectar la otra. Correcto. Entonces, bueno, la clínica surgió como un lugar, como un centro terapéutico donde podamos integrar diferentes disciplinas que tengan que ver con la salud integral. Ahorita mismo tenemos servicios de psicoterapia, hemos tenido otros servicios a lo largo del tiempo. Ahorita mismo nos estamos enfocando en psicoterapia. Tenemos varias psicólogas clínicas especializadas y por ahora eso es lo que estamos ofreciendo. Y también queremos tener servicios de, bueno, contigo, con Panama Wellness, de retiros, de terapias como el grupo, approaches, que puedan servir Tal cual, a más tal personas cual. a la Me vez. encanta lo que dices porque al final del día es eso, es recordarnos a todos que somos integrales y que en la medida que vayamos creando esas sinergias entre diferentes herramientas vamos a lograr alcanzar ese balance. Pero hablemos un poquito de esto de los cierres, porque yo sé que a ver, es un tema muy interesante. Uno dice, ah, no, ya yo dejé esto en el pasado, esto ya quedó atrás, pero realmente lo dejaste en el pasado. ¿Qué tan honesta es ese cierre de esa puerta? Sí, que lo que decías al principio, que salió todo esto de lo que se había estado hablando de Shakira y no sé qué, y no solo ella y sus canciones, sino como la controversia que salía de la gente, como pero ya que lo suelte, que lo deje ir, que cierre página, ¿qué tal? Y en verdad es que es mucho más complicado que eso, hacer cierre, la verdad es que se ha popularizado en el lenguaje, pero no necesariamente nos hemos parado a pensar ¿Y qué cuál es es, la para qué dinámica detrás? sirve, cómo se Exacto. hace. ¿Cómo funciona? Ujú, ujú. O sea, hacer cierre no es lo mismo que decir, bueno, ya no me importa y ya, como súper automático. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy. Porque sí es importante definirlo, porque es un proceso que es importante, pero es que es un proceso con pasos y toma tiempo. Eh, Primero, lo que es el cierre viene desde un lado de la psicología que se llama la Gestalt. Tú has escuchado así cuando dicen que esta persona lo que no sabe lo inventa. Nuestro cerebro es así. En la Gestalt hay un principio que es el principio de cierre. Nuestro cerebro siempre está tratando de hacerle sentido a las cosas. Y cuando nuestra mente, cuando nuestro cerebro percibe algo que no está completo, nuestro cerebro lo completa, forma la figura, lo cierra, como que le termina de armar el rompecabezas. Eso a modo de la percepción, pero luego en nuestras experiencias personales también lo hacemos sin darnos cuenta para nada, porque siempre estamos buscando hacerle sentido Claro. a nuestra experiencia. La, Estamos tratando de minimizar la incertidumbre, porque la incertidumbre nos causa malestar emocional y no queremos malestar emocional. Y esto es algo inconsciente que pasa. Siempre estamos buscando un porqué, siempre estamos buscando Y completar la he visto historia. ejercicios que Entonces, ponen, por ejemplo, de ajá, palabras, que están either toggled o te falta una palabra, entonces es para ver si la mente lo completa y en efecto, si lo lees rápido, la mente lo completa. Y es totalmente inconsciente, o sea, es algo automático. exacto. Ese es el principio del cierre en la psicología de la Gestalt. ¿Y qué pasa con Entonces, las emociones? en, Que las en traemos, entonces psicología, las arrastramos hasta
hasta estos momentos. Exacto. En, en la parte ya como de psicología vivencial, en la psicología social es de donde salió hablar de la necesidad de cierre, que es lo que hacemos las personas ante situaciones inciertas, ante rupturas o pérdidas, principalmente, para las cuales no tenemos explicación y las que nos han dejado como con preguntas. Entonces el cierre es esa búsqueda de respuestas. Es tratar de hacerle sentido a esta cosa que estoy sintiendo a Eso, raíz de eso es una interesante porque pérdida. muchas veces las pérdidas no tienen sentido. O sea, puedo, a ver, desde mi experiencia personal, quizás la mayoría de las veces uno no le encuentra sentido a por qué pasaron las cosas. Ya uno, si, pues, si lo llevas si le miras el cristal con el que lo miras, empiezas a decir, ok, ¿para qué me pasó esto? ¿Qué aprendí de esto? Ahí es otra vía, ¿no? Pero volviendo a ese tema, a ese punto, muchas veces, o sea, una pérdida, por ejemplo, física de una persona, o sea, una muerte, cómo uno le encuentra el sentido a algo así, ¿me explico? Uh -huh, uh -huh. Sí, puede ser una pérdida de una pérdida física, una muerte, una pérdida de una relación, una pérdida de un trabajo, o sea, cosas o personas que nos han importado son usualmente las que nos disparan la necesidad de cierre, buscar respuestas. Siempre el cierre te lleva a buscar respuestas. Como en el día a día, se piensa ahora que hacer cierre es como cerrar algo y que ya no Y me vas ahí importa y con los ya me olvidé decretos de y los todo escribes y te los grabas y los y repites. next. Ajá, pero eso es muy superficial. Esa es como quizás una primera parte, un primer paso de estoy decidiendo que quiero hacer un cierre, pero ese no es el cierre. Estoy decidiendo que quiero cerrar este capítulo. Ok, ahí sí, Okay. pero eso no es el cierre. Hacer cierre es de verdad entender y cuando tú hiciste cierre, te das cuenta que hiciste cierre porque puedes recordar este evento Claro. sin tanto dolor. Y ojo, son procesos ¿Sí? que por lo general toman cierto tiempo en concretarse. O sea, uno quiere el cierre ya porque no quiere sentir la incomodidad de las emociones que hemos catalogado como negativas. Pero no hay afirmación o repetición que tú te puedas hacer que va a hacer que tu cuerpo procese esa emoción tan rápido. O sea, por lo general le toman el tiempo que tengan que tomar. Uh-huh, exactamente. Y a veces puede haber alguna persona que se quede en el proceso de búsqueda, que se quede en el cuestionamiento, y esto por qué pasó, y quiero esta respuesta, y, ¿sabes? Como buscando respuestas exactamente para no sentir Ok. el dolor. O sea que nos tendemos trampas nosotros mismos. Mira mira qué Uh-huh, brillantes que somos. uh-huh. Al final es no sentir el dolor, pero hay cosas que es que no nos podemos Y brincar. yo creo que tarde o temprano, en algún momento, por más que tú lo evites, va a llegar un detonante o va a llegar un momento en tu vida que te va a decir, ok, ahora te toca sentirlo y te toca llorarlo. Lo pospusiste, te ocupaste, decretaste, hiciste, pero ahora te toca sentirlo. Ya va esa compuerta. Así es, así es. Lo que uno se salta, lo que uno pretende engavetar, eventualmente catches up with you y te sorprende. Y si has venido engavetando muchas cosas por mucho tiempo, puedes quedar en crisis. ¿Sabes? Es mejor afrontar las emociones incómodas, porque en verdad ellas tienen un porqué. La emoción
incómoda, la tristeza, la profunda tristeza al haber perdido un ser querido, por ejemplo, es información de cuánto amaste a esa Tú persona. sabes que ahora que lo dices, y estoy segura que habrás visto este video, hay un video en el que entrevistan a Andrew Garfield, el actor, el que hizo Spider-Man hace un par de años. Y él dice, él hablaba de la muerte de su mamá. Y él hablaba de que él valora ese dolor que le procura extrañarla y esas lágrimas que brotan de sus ojos al extrañarla, porque eso representa lo mucho que él amó y el amor tan profundo que había entre ellos dos. O sea, y si uno lo ve, es que al final del día todo depende del cristal con el que uno mira la vida, ¿no? Si uno lo ve desde esa perspectiva, claro que hermoso. Ahí haces las paces con ese dolor y le das la bienvenida a tu vida y dices, wow, hasta lo amo, ¿sabes? Pero eso no llegas de una vez. Tienes que hacer y meterte en el proceso de duelo, de cierre. Tal cual. Ahora, también, ¿qué pasa cuando uno como que se engancha en buscar respuestas? Está súper bien buscar respuestas. Uno puede buscar respuestas para uno mismo. Es muy importante, en verdad, como hacer una reflexión de por qué me estoy sintiendo como me estoy sintiendo y por qué esta relación, esta amistad, este trabajo terminó. ¿Por qué me estoy sintiendo tan mal? Es importante hacer ese cierre, esa reflexión y esa búsqueda de respuestas. Pero si, por ejemplo, es con una relación y tú te empeñas en buscar las respuestas afuera solamente, y pones ese cierre en el otro, te estás exponiendo a ti misma, o sea, te estás vulnerabilizando a la honestidad o a la disposición de otra persona para darte respuestas, y no siempre es la vía, porque ¿quién te asegura que las respuestas que esa otra persona te pueda dar, oye, pero ¿por qué esto terminó? ¿Qué te asegura que las respuestas que esa otra persona te pueda dar van a ser honestas o te van a servir y no por lo contrario te van a Tal hacer cual. más daño? Tal cual, pero siento que ahí hay un área gris también, y Entonces, quizás allá ibas y te interrumpí, pero ¿qué pasa cuando la gente empieza a decir, es que empiezan a quizás autoflagelarse y decir, ah, es que yo no fui suficiente, es que yo no, etcétera, etcétera. Empezaran a, yo no di lo suficiente, yo no, yo y no. ¿Qué pasa cuando te vas al revés? cuando te vas al revés y empiezas a irte en una espiral hacia abajo, es momento de ir a terapia, realmente. O sea, dependiendo de qué tan profundo llegues y qué tanto te agarre ese pensamiento y ese sentimiento, es momento de procesarlo con otra persona. Porque estando en ese tornado, en esa búsqueda de respuestas, estás inmerso en tus propios sentimientos negativos. Entonces, en ese mismo lugar es muy difícil Efectivamente. encontrar respuestas uno Claro, yo mismo, creo uno que solo. una de las cosas más valiosas que te aporta la terapia es el hecho de tener una visión de afuera, es una visión objetiva a tu situación. Entonces te va a poder dar insights que tú quizás no habías podido ver porque estabas muy metido en ese panorama y tú lo que necesitabas era que alguien lo viera de afuera y te dijera, mira, pero mira todo lo que es posible, mira todo lo otro que sí hay. Entonces, eso es una de las cosas que pues, yo le recomiendo terapia a todo el mundo. Excelente, sí, yo también. Es muy frecuente que las personas quieran como enfrentar a la otra persona y sentarse con la otra persona y hablar todo hasta el final. Pero es que hay veces que la otra persona tampoco te quiere dar la cara, porque tener que enfrentarte y tener que enfrentar la realidad de por qué esto se acabó, es enfrentarse, es más, de cualquiera de los dos lados, es enfrentarse a críticas, por ejemplo, es enfrentarse a tener que destapar cosas que para cualquiera de los dos puede ser incómodo. Entonces, poner esa búsqueda de cierre afuera, la búsqueda de cierre en la otra persona, depender de la otra persona e insistir en enfrentar cara a cara
la situación, la ruptura, lo que sea, no Claro. siempre es the way to go, ¿sabes? No siempre es lo que tienes que hacer. De hecho, el mayor trabajo de cierre es totalmente interno. Tal cual, tal cual. Es uno con uno mismo. Y entonces por ahí Shakira no está tan mal. Por ahí Shakira no está tan descabellada, pero no hay que confundir catarsis con cierre. Catarsis es ese brote de Ujú. emociones inicial. Como todo el fuego inicial de la rabia, y esto es lo que yo pienso, y esto es lo primero que yo te quiero decir, y me quiero desquitar, todo ese fuego, esa es la catarsis, y eso es parte, eso está bien también, pero uno no se puede quedar Claro, solo en la después catarsis. viene todo el procesamiento de las etapas del duelo, ¿no? O sea, porque en una pérdida de una pareja, de una relación, es un duelo también. Entonces uno pasa por la rabia, por la negación, por el dolor, o sea, hay muchísimas cosas que pasan en tus emociones, en tu mente. Y digo, como tú dices, por ahí pues le sirvió de herramienta para destapar la tapa de esa caja de Pandora, ¿no? Y además lo que está ahí abajo, no creo que nos enteremos. Correcto. Ojalá no nos enteremos porque es un proceso que es privado, a menos que ella después que haya terapiado lo quiera compartir. Pero es un proceso que es privado, es totalmente de uno y así es donde te sana. Cuando uno tiene una pérdida, de nuevo, de cualquiera de estas clases, tu principal meta no tiene que ser quedar bien, ni buscar respuestas, ni dejar las cosas claras. En verdad, tu principal Y meta tiene que dime ser algo, o sea, sanar. prácticamente, ¿cómo la gente lo logra? O sea, más allá de yendo a terapia, o sea, ¿cuáles son los pasos prácticos hacia empezar ese proceso de sanación? Lo primero es querer, siempre es querer cerrar, querer, querer seguir adelante, entender que esto se acabó y puedo seguir adelante. Se acabó esto, pero mi vida no se acabó, yo no me he acabado. Dependiendo de la pérdida, esto te toca hasta la Claro, identidad. hay una cosa En, que me encanta, es una frase que decía Buda. O sea, el dolor es parte de la vida, pero el sufrimiento es opcional. Y el sufrimiento no tiene más que ver que con el apego que tenemos a las cosas. ¿Y qué es lo que se apega? El ego. Porque yo quiero que esto sea así, yo estoy acostumbrada a que, en este caso, la relación sea así con esta persona, yo no acepto de que se haya acabado, entonces sufro. Y empieza todo eso, ese ciclo vicioso, básicamente, de sufrimiento por no soltar. no soltar a la otra persona y muchas veces no soltarse a sí mismo y a la idea que tú te habías hecho acerca de lo que estar con esa persona decía de ti. Entonces, primero es entender que esta ruptura no niega tu identidad, no rompe tu identidad. La, la sacude, pero la puedes recuperar, te puedes recuperar. Entonces, eso es lo primero. Después, sí, la catarsis, hablar con gente, hablar con amigas, amigos, ¿sabes? Es ese momento de rabia, de explosividad, de expresión, escribir. La expresión artística es buenísima para hacer catarsis. La catarsis te ayuda a sacar lo primero que tienes ahí condensado para entonces poder buscar las emociones más puras, más profundas, las preguntas más profundas. Primero, catarsis, escribir, pintar, dibujar, hablar, bailar, pegarle una almohada. Yo, a veces en trabajo que hago con pacientes, tenemos que permitirnos sentir rabia, sentir una emoción como que nos da tanto miedo como la rabia. Sí, perfectamente.
hemos comprado almohaditas especiales para pegarle cuando tenemos rabia, para gritar adentro de la almohadita, porque son expresiones emocionales Que naturales. reprimimos la mayoría de las Entonces, veces. Tanto el permitirlo. llanto como la ira, como los gritos, Ujú, como todo, la frustración, todo lo reprimimos. ujú, ujú. Y esa emoción va a pasar. No te vas a quedar en ese estado emocional para siempre. Así que permítetelo, permítete sacar, sentir. Y ese es un primer momento de sentir. Después, cuestionarte. Ok, ¿qué? Así, con honestidad, mano en el corazón, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué es lo que me duele? Todas preguntas de uno. ¿Qué es lo que me duele? ¿A dónde me hirió esto? Muy importante la siguiente pregunta. ¿Qué parte tuve yo Y en esto? responderse con honestidad, porque muchas veces no queremos ver Honestidad. lo que realmente pasó. Ujú, Yo creo que nuestros ujú, jueces más fuertes somos nosotros mismos, en la mayoría de los casos. O sea, los que más látigo nos damos somos nosotros mismos. O sea, el juicio y la culpa juegan un rol ujú. casi que protagonista en la vida de la mayoría de los humanos. Entonces, es importante también ahí Ujú. tratarse con unas gotitas de autocompasión. Exacto, porque y no es solamente yo tengo la culpa y yo hice mal, porque es que también nos Ujú. podemos quedar ahí en estos pensamientos rumiativos. También es qué aprendo de esto, qué aprendo de mí. ¿Sabes qué cosas uno puede aprender acerca de uno mismo en este tipo de situaciones? Aprendo cómo sí me gusta ser tratada. Aprendo qué merezco. Puedo aprender ¿Y acerca de cuáles mi son tus valor como ser valores? O humano. sea, más allá, o sea, sí, definitivamente, ¿qué merezco recibir? ¿Cómo merezco que me traten? ¿Cuánto valgo como persona? Pero también cuáles son mis valores, porque muchas veces, sobre todo ya que hablamos de situaciones de pareja, lo que difieren son los valores éticos y morales y principios de las personas. Entonces, eso puede make or break a relationship. Ujú. Y esas son parte de las preguntas que tienen que ver con cerrar la figura. ¿Sabes? Son parte de las preguntas que tienen que ver con este rompecabezas, no solo de por qué esta relación, amistad, romántica, laboral, porque esta cosa terminó, sino el rompecabezas de mí misma, de mí, de mi vida, de cómo yo me voy construyendo y cómo yo voy evolucionando. Me encantó que mencionaras amistad En también, porque, la- o sea, el duelo puede ser en cualquier tipo de relación, o sea, de relación interpersonal. Y muchas veces perder un amigo querido te duele igual o más que perder una pareja. Y again, a veces son cosas que no puedes ir y enfrentar. Oye, porque a veces sí se puede y cuando se puede es importante hacerlo. Oye, ¿por qué pasó esto? Hay manera que lo podamos recuperar, vamos a hablar. Pero cuando ya es una cosa que ya sabes que está perdida, sí tratar de buscar el cierre dentro de uno mismo es Me lo más encantan esos pasos que importante. mencionas porque suenan muy prácticos, o sea, suena que es un ejercicio tuyo contigo. Y creo que muchas personas no, primero no saben y no se han dado la oportunidad de pasar por ese proceso de introspección o de ver la situación como si fueran unos científicos, ¿no? Como con una lupa y decir, ok, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué hizo esta persona? ¿Qué hice yo? ¿Qué puedo cambiar para la próxima vez? ¿Qué me gustaría? ¿Qué no sé qué? O sea, si lo ves desde ese punto de vista, es muy científico y ya de ahí sacas un poco las emociones, ¿no? Pero yo también entiendo que
hay que haber llegado a cierta estabilidad dentro de la etapa de duelo para poder iniciar ese proceso. Ujú, ujú. Ese es como un segundo nivel Ujú. de permitirte la emoción. Ya no es la emoción violenta del principio, sino la emoción de más adentro, el dolor de más adentro, el dolor que ya solo tú sabes que sientes, el dolor que ya no se lo andas contando a todo el mundo, pero que sí está ahí. Ese dolor, permitírtelo. Permitirte, ya han pasado 2 meses, uy, pero todavía me duele, todavía me dan ganas de llorar, todavía me siento un poco down. Sí, sí, es permitido, es normal. Date tu tiempo. Puede ser que estés así 6 meses, un Ujú. año. No es tanto. Yo sé que cuando estás ahí en el medio de, se siente eterno, pero no te vas a quedar así, eso va a Uno quiere, pasar, se va a acabar. es que, y es volviendo a lo que mencionábamos en antes, ¿no? Creo que una parte importante es hacer las paces con la incomodidad, ¿sabes? O sea, hacer las paces con esos sentimientos y esas emociones incómodas porque son parte de la realidad de la vida. Van a venir y se van a ir, como tú bien decías, porque a pesar de que sintamos en ese momento que nos ahogamos en ellas, se van a ir. O sea, son como oleadas. Incluso los momentos más fuertes, bueno, por ejemplo, hablemos de una pérdida física, de una muerte. Cuando tú pierdes, o sea, una persona físicamente, te dan estas oleadas de que te entra un dolor profundo y luego cede un poquito y tú puedes resumir tu vida normal por periodo de tiempo que sea y luego vuelve la ola y te azota y luego vuelve y se va. O sea, es muy interesante ver cómo las emociones realmente están en movimiento. Correcto. Y yo siempre uso la metáfora de la ola. O sea, vienen y van y a veces son muy fuertes, pero luego retoman otro ritmo y no necesitamos pelearnos con ella. Y el último paso de cómo hacer un cierre es soltar y seguir. Ya dejar de buscar a esa persona, dejar de buscar sus fotos, dejar de contactar a esa persona si todavía la estás contactando y seguir. Seguir es crearte una nueva vida para ti, crearte nuevos rituales, nuevas rutinas, crear nuevas relaciones, crear nuevos intereses. Qué belleza. Me cuentas todo esto y me Eh, imagino, o sea, viéndolo desde afuera en este momento, desde un punto de vista objetivo en el que actualmente no tengo un proceso de duelo abierto, eh, es un camino muy lindo. O sea, es un camino muy lindo porque te está llevando últimamente a conectarte más contigo mismo, más sinceramente, más profundamente con quién eres realmente. Entonces, son regalos incómodos, pero son regalos que nos da la vida. Y al final del día, o sea, ¿cómo se hacen los diamantes, no? Con un poquito de presión. uh-huh. Esto es algo que trabajo mucho en sesión con los pacientes. O sea, hay cosas que uno tiene que soltar todo el tiempo, uno tiene que soltar cosas, creencias que ya no te sirven, relaciones que ya no te sirven. O sea, todo el tiempo tenemos cosas que soltar. Pero uno no puede soltar y quedarse en el aire. Para poder soltar de verdad, tú tienes que agarrarte de ti. Tú tienes que cultivarte tú. Ahí tú vas a encontrar tu seguridad. Ahí es donde tú te atreves a realmente soltar. Entonces es un trabajo paralelo de, sí, trabajar este cierre y trabajarte tú, la reconstrucción y la reintegración de tu identidad sin ¿Cómo se esa ve parte. esa reintegración de tu identidad? O sea, ¿cómo vuelves a construirte? ¿Cómo vuelves a conocerte? Regresando, me encanta esa pregunta. Regresando al joy, a la alegría de vivir, a las cosas que a ti te dan placer, a las cosas que a ti te dan ganas de vivir, que puede ser que las hubieras disfrutado con la otra persona, pero volverlas a ser tuyas individualmente.
explorar nuevas cosas que te hacen sentir bien, que te hacen sentir alegre, que te hacen sentir viva, que te hacen sentir como encaminada contigo. Cuando uno está en una relación, de todas las que hemos hablado, incluida laboral, cuando uno está en una relación, cosas del otro te permean. Luego, al encontrarte ya como en un espacio de uno con uno mismo, es un súper lindo momento para reconectar con las cosas que siempre te había gustado hacer y que por X o Y no podías, con la alegría tuya de las cosas que a ti te gustaban. Dependiendo de la persona, hay varios caminos. Uno muy poderoso es la Volviendo a música. Shakira, Te conté que me gusta volviendo a la Shakira. arteterapia. ¿Sabes? Por ejemplo, ir y poner música que tú sabes que a ti te pone contenta, que a ti te regresa a momentos alegres. Y casi siempre trato de poner la tarea de busca música de cuando tú eras como young adult, así como saliendo de la escuela, primera adultez, porque usualmente son épocas como muy contentas y muy empoderadas y por el ciclo de vida muy de construir la identidad. Vamos a tirar cédulas aquí. Dime una Entonces muchas canción de veces ese momento que tú recuerdas hoy día y te haga feliz. la de una que posteé hace poco, ¿cómo se llama esta banda? Ya me pusiste Bueno, on the yo voy spot y me primero puse para darte nerviosa y se me tiempo. olvidó. Ay, amo. Creo que Savage Esta dije Garden, Animal, ¿cómo es? Like Animals, esa, creo. ajá. Esa y otra como Cherry Something. Bueno, no se llama así, pero la de Cherry Para Cola. mí era una de Tommy Torres, que era, uy, tequila y arena, una cosa así. O sea, Tommy Torres lo amaba. Pero fíjate que me encantó que pusieras ese ejemplo de la música. Tengo una amiga que hace poco me comentó que ya todos los días, en la mañana, o sea, cuando se está bañando, pone la misma canción a toda mecha y la baila y la goza y la disfruta y sale súper recargada y energética y con buena vibra para su día. Y esto es una práctica que ya ella nada más escucha la canción, esté donde esté y la man queda activa. Me parece una práctica brutal porque al final del día se vuelve un hábito y ya tu cerebro solo puede escuchar hasta el instrumental, ya tú quedaste activado y positivo de vuelta. O sea, es construir ese mindset, ¿no? Y ese hábito. Y lo que me gusta de buscar canciones que te ponían contenta en tu adultez temprana es que te lleva a momentos en los que estabas empezando a Ok, construir tu identidad. Entonces, como es un proceso de retomar tu identidad, como que te ok. lleva al sitio, te Qué lleva al interesante momento. eso porque en efecto, ¿no? O sea, uno estaba descubriéndose en la adolescencia y ahora estás redescubriéndote. Estás volviendo a conectar contigo. Uh-huh, uh-huh. Exacto. Otra tarea que hacemos es, si no puedes hablar con la persona y hubo cosas que se quedaron sin contestar, cosas que se quedaron sin decir, escribirlas, escribirle una carta a esa persona como si se la fueras a enviar. Así, Todo. Ojo, no sacar la tu envíen, corazón. por favor, no todas, o sea, curaduría antes Ajá, de... ajá, ajá. Sí, no es para enviarla, o sea, dependiendo de cómo la escribas y con guía de un terapeuta, preferiblemente, ves si la curas o qué, pero como ejercicio para uno mismo, de buscar respuestas y buscar cierre, sobre todo en las cosas que se te quedaron Y a ti ojo, sin muchas decir. veces una carta no va a ser suficiente, muchas veces te va a tocar escribir 5, 3, 10, las que sean necesarias, hasta que tú sientas que soltaste absolutamente todo lo que tienes que soltar. Y que entendiste también, porque a medida que uno está haciendo cartas, estás escribiendo para ti también. Estás empezando como a darle sentido a cosas, porque a través de escribir uno toma un poco de distancia de lo que hasta Ujú. entonces solo ha vivido en tu mente.
Entonces tomas un poco de distancia y tomas un poco de Tal cual, perspectiva. tal cual. Porque de nuevo, la búsqueda de cierre es una búsqueda de respuestas. Y no siempre son respuestas que la otra persona nos puede dar, sino son respuestas que nosotros tenemos y no nos habíamos dado cuenta. ¿Por qué yo me puse en esta situación? ¿Cómo quedé yo metida en esta situación? Este dolor que yo estoy sintiendo, ¿qué rol tengo yo en ese dolor? Y es que si me doy cuenta que tengo rol en el dolor, también tengo rol en mi sanación. Yo lo que creo es que a veces, cuando uno está como absorto en ese dolor, entra en lo que tú mencionabas antes como una espiral y no ves quizás esa luz al final del túnel, ¿no? O sea, sientes que te pesa tanto esa emoción que te ahoga hasta cierto punto. Y ahí es donde empieza uno a necesitar esa visión objetiva o esa ayuda para salir de ahí, esa guía para poder salir de ahí. Uh -huh. A veces pasa, acabo de pensar, a veces pasa también con planes que no suceden. Y con ese plan también necesitas hacer un cierre. ¿Por qué yo lo quería? ¿Por qué no pasó? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Por qué no quedé en ese puesto, en esa universidad, Sí, y en ese creo que ahí rol? viene una parte muy importante que tiene que ver con, y ya lo has mencionado de cierta forma, es al poder ver realmente, objetivamente, qué fue lo que pasó, asumir también nuestra responsabilidad dentro de esa situación. O sea, ya sea de pareja, ya sea un proyecto, ya sea de amistad. O sea, asumir honestamente, como mencionamos en antes, cuál fue mi responsabilidad en esto y qué puedo, o sea, tomar ownership y decir qué puedo cambiar de ahora en adelante. ¿Cómo lo puedo? Exacto, porque responsabilidad, cuando hablamos de responsabilidad no estamos hablando de culpa, estamos hablando de agencia, de responsabilidad es sobre qué tengo control, sobre qué estoy en control y en poder. Eso es responsabilidad, sobre qué puedo y debo. Okay. ¿Qué puedo y debo hacer en torno a mejorar esta situación? Ajá, exacto. ¿Qué puedo y debo hacerme owner de eso? ¿Sabes? Eso es mío. Mi felicidad, por ejemplo, es mía. Yo tengo que hacerme cargo de mi felicidad. Creo que dije responsabilidad, pero era felicidad. Mi Okay. felicidad es mía. Ah, es que estoy en tanto dolor porque parte mía sí le había puesto la Y responsabilidad ojo, de la la felicidad a felicidad la otra es una persona. elección. O sea, la felicidad no es que te llega por obra de arte, porque ya, porque la vida es así, pues. O sea, uno escoge cómo ve la vida. Tú escoges tener gratitud porque te levantaste, porque viste, porque te moviste, porque respiras. Tú escoges ver esas cosas lindas que te llevan a felicidad, a vivir en felicidad. Entonces, hay mucha gente que dicen, ay, que yo quiero ser feliz, ay, que cuando yo sea feliz, ay, mija, escoja ser feliz. O sea, usted tiene el poder de escoger, nomás tome las riendas del asunto. Y aún cuando haya una condición que no te lo esté permitiendo, tienes la Tal posibilidad cual, de tal cual. buscar ayuda. Creo que, o sea, ahí me toca yo echar para atrás y decir que estamos hablando de personas que no tengan una condición mental, o sea, personas neurotípicas, que no estén sufriendo de ansiedad, ni depresión, ni estrés postraumático. En esos casos sí, por supuesto que hay que ser sensibles a este tipo de casos y en esos casos es absolutamente necesario y recomendado seguir ayuda terapéutica y guía terapéutica, 100%. Entonces ahí me da culpa y echo para atrás en cuanto a la Ujú, sensibilidad, ujú, tal cual. ujú. Y saber ya después de haber pasado por la decisión, por el cuestionamiento, por la búsqueda de razones, por el procesamiento de emociones, seguir, seguir tu vida, ya dejar de lado el apego, el orgullo,
como el amarre de identidad con esa situación anterior y confiar en ti, confiar en que tú tienes herramientas para tener más futuro, más identidad, más oportunidades. Claro. Ahí es cuando sigues y entonces ya puedes decir que ahí sí hiciste un cierre. Te topas con esa persona en la calle, te puede dar cosita, pero ya no te remueve tu identidad. Piensas en ese puesto que no te dieron, ya no te remueve todo tu sentido profesional, porque ya te tienes a Me ti. encanta. Ahí es cuando realmente sueltas y básicamente sigues con tu vida y abres la puerta a lo próximo que puede venir. Y eso lo logras a través de, sí, buscar respuestas a tus preguntas, pero además preguntándote las preguntas importantes. No solo por qué esa persona hizo lo que hizo, no solo por qué yo no soy suficiente, que es un pensamiento muy distorsionado y rumiativo, sino qué más quiero yo, qué más quiero yo. Esa es una pregunta tan Y creo que le fundamental. añadiría ahora, porque reconozcamos que somos seres que estamos en constante evolución. Y lo que queríamos hace una semana, un mes, un año, ayer, quizás no es lo que quieres hoy. Y si te preguntas qué más quiero yo hoy o ahora, te puede sorprender que tu respuesta sea diferente a la de ayer. Y eso es parte de conocerte también y de permitirte evolucionar, de Uh permitirte -huh. crecer y ser un ser multidimensional. Correcto. Cuando nos quedamos enganchados en una sola situación, en una sola persona, no nos permitimos avanzar. Es malo conocido, mejor malo conocido que bueno por conocer. Lastimosamente nos quedamos mucho ahí. Podemos quedarnos Ay, mucho sí, ahí. 100%, 100%. Y pasa en las relaciones laborales, pasa en las relaciones, o sea, de pareja, de amistades, no, es que mi amiga es así, pues ya, ¿qué vamos a hacer? Eh, Ojo, no estoy diciendo que vayan a Uh cambiar de amigos -huh. ahora, drásticamente cortando cabezas, pero, pero sí, uno ya desarrolla vínculos con las personas, o sea, a ver, de tanto que uno interactúa con alguien, antes mencionaste que uno con la pareja se mimetiza hasta cierto punto, y así funciona con cualquier tipo de relación interpersonal con quien tú compartes bastante, porque o sea, sus energías básicamente de tanto coincidir van creando patrones en común, van creando hábitos en común, formas de hablar, o sea, gustos, etcétera. Y o sea, a veces es más fácil eso, ¿no? Pero no necesariamente es lo mejor Uh para uno. -huh. Y por eso las preguntas de uno mismo son súper importantes, porque la primera respuesta de qué quiero yo para mí, la primera sería evitar el discomfort, evitar el sufrimiento. Pero esa es la primera, que es como la más Más visceral. reactiva, la más de la supervivencia, pero, ajá, y sobrevivir no es lo mismo que thrive, que vivir todo nuestro potencial. Ay, ¿qué quiero yo para mí? Esto en lo que estoy, esto que yo pensaba que yo quería, es lo que es lo mejor para mi avance. Esta persona con la que yo estaba empecinada y con la que hasta de repente me sentía bien, ok, me sentía bien cuando estábamos juntos, pero me hacía bien, me nutría emocionalmente. Yo creo que ahí es donde empiezan esas preguntas y respuestas honestas que hablábamos en antes. O sea, si una relación se acabó es porque definitivamente había algo que no estaba funcionando. Entonces, puede ser por el lado que sea, pero al final del día, si ese algo no se puede cambiar y no se puede transmutar hacia perdón y acciones nuevas,
simplemente no hay nada que hacer ahí. Significa que tu camino está en otro lado. Y como te digo, nos Ujú. aferramos y por eso duele. Pero cuando pasamos un poquito esas etapas, lo podemos ir comprendiendo. Y me parece curioso también, porque una cosa es la lógica y el raciocinio que te va diciendo la mente durante todo este proceso, y el corazón está, pero no, pero yo soy triste, esto me duele, esto me pesa, etcétera. O sea, ahí hay muchas veces como que un disconnect, ¿no? Entre la lógica y la emoción. Ujú. Y es que las dos pueden pasar a la misma vez. Estar triste en ese momento no necesariamente es señal de que estás tomando una decisión equivocada. Si la lógica te dice, esto es lo que yo necesito para mí, hacia allá es el camino de lo que es bueno para mí, tienes que saber que también puedes sentir tristeza a la misma vez, porque estás tomando decisiones nuevas, estás perdiendo cosas que sí te van a poner triste, pero en ese momento, si la razón te está diciendo por dónde sí es, la tristeza solo te está diciendo que está triste, solo te está diciendo que hay una pérdida y eso está bien. Podemos sentir las dos cosas a la vez, podemos tomar los dos caminos a la vez. Entonces, por eso es como sentir el dolor, sentir las emociones, no reaccionar ante ellas de una vez. Porque si vamos a reaccionar ante la tristeza, vamos a regresar con la persona que no nos conviene. Vamos a ir a tocarle la puerta a la oportunidad laboral que no nos dieron. O vamos a ir a Te tomar tengo decisiones una incorrectas solo para pregunta. no ¿Qué le sentir. recomiendas a tus pacientes para, para postergar esa reacción impulsiva? O sea, para tener unos segundos de delay donde le demos permiso a que entre la razón y podamos escoger la acción que vamos a tomar y no simplemente que sea una reacción. Primero trabajamos bastante reconocer las emociones. Reconocer cuando sientes algo, por ejemplo, ¿a dónde tú usualmente sientes la tristeza? Ok, en mí la tristeza es como un nudito aquí en el pecho o un nudito aquí en la garganta o como un vacío en el estómago. Ok, ya sabemos. Cuando tú sientas eso en tu cuerpo, ve ahí, ponle atención a eso, siéntelo. Lleva tu atención directamente a esa parte del cuerpo y ponle atención, quédate con ella. Y es como una pausa intencional. Interesante. Quédate con ella y respírale hacia ella. Sientes el nudo aquí, ok, respira e imagínate que esa respiración va hacia allá. Y solo con eso trata de aflojar lo que sientes donde lo Y este sientes, es un pero solo ejercicio que respirando. recomiendas que hagan justo en el momento que lo sientan, o que, por ejemplo, si están en una situación social, o sea, cogieron una rabia, denme un permiso, me voy al baño y siento mi rabia, etcétera, mi estrés, whatever, lo que sea que estés sintiendo en ese momento, o sea, y de tanto practicarlo, quizás ya lo pueden hacer automáticamente durante el suceso, o cómo lo recomiendas. Uh-huh, uh-huh. Sí, lo practicas en privado siempre que lo sientes, ¿sabes? Como no necesariamente te tienes que ir o, o sea, lo practicas cada vez que lo sientes, cada vez que te das cuenta que sientes esa cosa que ya en sesión identificamos, cada vez que sientes el nudito por aquí y por allá, lo respiro. En vez de tener una reacción, porque lo hemos practicado en terapia, en vez de tener una reacción, lo sentí y lo respiro. Porque sabemos que si estamos pensando en eso es porque queremos cambiar nuestra reactividad. Me encanta. Mónica, creo que hoy has arrojado un montón de perlas de sabiduría en torno al cierre, al cierre de ciclos y aprender a quizás a conectar con esas emociones, a llevar este proceso de cierre de una manera investigativa y acompañada, si es algo que nos podemos permitir. Eh, pero quería, antes de despedirnos, que nos dieras quizás algunas últimas palabras, algún consejo o algún aliento para personas que estén
buscando cerrar estos ciclos, estas relaciones, estas pérdidas. ¿Qué, qué más le quisieras decir? ¿Qué palabras le quisieras dejar? Que hay más vida y hay más tú. Hay más tú que tú todavía no conoces. Así que date chance y apuesta por ti. ¿Qué es? Me encanta, así es. O sea, todos los días descubrimos una versión de nosotros que no existía ayer, básicamente, la estamos creando. Entonces, permitirla es maravilloso, porque es un día más de vida que tienes. Uh-huh. Y apostar por ella, apostar a siempre estarte creando. Y tú eres suficiente, tú eres Creo que eso es suficiente. importante, que la gente lo recuerde, o sea, todos. Eres suficiente y lo vales. Y ahí hay una, mira, para concretar tu idea de hace un rato de mejor malo conocido que bueno por conocer, hay un libro que se llama La Maestría del Amor de Don Miguel Ruiz, que seguramente lo conoces, y él habla de la cocina mágica, o sea, entonces te dice, si tú tuvieras una cocina mágica en la que tú solo abres la nevera y tienes absolutamente todo lo que tú quieres ya preparado, listo para ti, tal y cual te gusta. Tú no necesitas nada de nadie, ya tú estás completo, tienes todo lo que tú necesitas. ¿Qué tal si viene alguien y te dice, mira, tengo 3 pedazos de pizza para darte, están frías y son de hace una semana, pero a cambio de esto, yo te voy a dar algo. Si ya tú estás completo, tú realmente vas a tomar algo que es inferior a tu valor, algo que no necesitas, algo que no te conviene o no te gusta, amor, por cumplir, por... O sea, eso, date tu valor, es lo que tú... O sea, tu mensaje de cierre, tal cual. O sea, valórate y valórate como un ser completo. Eso de medias naranjas, no, somos naranjas completas. O sea, No. y de Ajá. ahí, bueno, colaboramos juntos, nos amamos, hacemos complicidad juntos. Pero eso de que alguien completa, ya tú estás completo. Tal cual. Uh-huh. Exactamente. Oye, me ha encantado, se me voló la hora, se me voló, pero mil gracias. No sé si alguien quiere dejar alguna pregunta antes de que nos vayamos para Mónica. No he visto nada por acá, pero bueno, nada. Mil gracias. Seguimos, seguimos en contacto, seguimos colaborando juntas. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy y a los que nos van a acompañar más adelante, van a escuchar esto más adelante. Estoy segura que les va a ser de muchísimo provecho. Saludos Gracias a a ti. todos, Bye gracias bye. Marlene.